A la muerte le tememos porque no la conocemos. Y sin embargo, la vida es un proceso latente que incluye siempre la muerte. Y si nosotros la resignificamos, sin culpa nos desapegamos. Y entonces con gratitud avanzamos. Bienvenidos a su programa de la revista Memoria. Y hoy tenemos ¿qué les podríamos decir? La sorpresa, el honor, el gusto de haber invitado a nuestra compañera de guía y de trabajo sobre el tema de una cosa que está como muy vigente ahora. Siempre ha estado vigente, pero que siempre hay fallecimientos, y que es la tanatología. Y para ello hemos invitado a Beatriz Hernández Kelly. Beatriz, ¿quién es Beatriz Hernández Kelly? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus estudios, sus credenciales de títulos nobiliarios? ¿No es cierto? Sus estudios de trabajo que la llevaron y la motivaron a estudiar este tema de la tanatología. Sí. Bueno, pues yo me formé primero como psicóloga. Soy egresada de la UAM Xochimilco. Después tomé una formación en terapia psicocorporal y me mantuve mucho tiempo trabajando en esa área. También me formé como consteladora familiar. Y pues yo soy de la Ciudad de México. Viví ahí más o menos como unos 30 años y llevo más de 20 años viviendo en la ciudad de Pachuca. Llegué a la Universidad del Estado de Hidalgo y ahí, digamos que, pues sin que yo lo esperara, me ofrecen una materia de tanatología. ¿Oh? Y pues yo no sabía cómo se comía la tanatología ni se untaba ni nada. No, nada. Y pues empecé a adentrarme un poco en ese tema. Y en ese proceso, pues también me fui dando cuenta que yo necesitaba como adentrarme en mis propios procesos de pérdida. Y bueno, me fascinó el tema y después me metí a tomar diplomados sobre tanatología. Bueno, previo a eso también soy psicoterapeuta, me he formado, tengo 2 maestrías en psicoterapia corporal humanista y sobre todo me dedico a eso, a dar psicoterapia y a la docencia. Entonces, eso fue lo que me fue acercando a la tanatología, dar mis clases y ir haciendo como procesos también, dándome cuenta muy claramente de cómo en los procesos psicoterapéuticos siempre aparecen las pérdidas, cosa que yo no había sido muy consciente de eso, ¿no? Entonces, eso me va llevando como a adentrarme más en este tema. Cuando hablamos de la pérdida, pues quisiera yo como dimensionarlas. O sea, hay pérdidas, por ejemplo, de mi mascota, de una pareja, de un libro, de unos amigos, ¿no? De una novia. Pero también la muerte, que esa es una pérdida. Pero la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, son pérdidas de otro tipo. ¿Cuál sería como la diferencia que hace que la tanatología nos meta a la condición de ver una pérdida física, un muerto, digamos, un muerto familiar, querido, cercano, primo, hermano, en fin, un familiar, que uno lo pierde? ¿Y cuál es la importancia de verlo así? Como que se perdió y vamos a hacer un trabajo. Y el otro, pues fue una separación, se perdió la mascota. ¿Cuál es la implicación en términos de la persona y de términos de cómo usted lo ve? Como para decir, este no es tanto problema, este lo arreglamos rápido. Pero este es una implicación más profunda. Esta pérdida de su papá, de su hermano, de su hijo. Y si hay ahí una diferencia entre perder una mamá, un papá, un hermano, un hijo, ¿no hay ninguna diferencia? ¿O hay un valor distinto para eso? ¿O cómo es? A ver, ¿cómo usted lo está viviendo? Digamos que el proceso inicial de reconocer una pérdida es pues fuerte, sin que haya una jerarquización, digamos, de si se murió alguien o fue una separación de pareja, ¿no? Un divorcio o se murió incluso la mascota, ¿no?
Al principio puede ser, es un proceso fuerte, difícil, ¿no? Que en mi trabajo como psicoterapeuta, pues me dedico a tratar de entender cómo está viviendo la experiencia de esta persona y cómo es que está experimentando todos estos sentimientos de dolor, de sufrimiento, de confusión, ¿no? Sin embargo, lo que he podido ver es que las pérdidas por un ser querido que muere se vuelven como a lo largo del tiempo mucho más complicadas, más complejas, incluso yo diría más tardadas de asimilar. Es como una especie de shock no salir de él, digamos, Sí, hasta que de repente un día, chin, te cae el 20, como se dice, y ahora sí viene la crisis. sí, Pero no tiene tiempo. no. No puede ser en una semana, un mes, 2 meses, un año, medio año. No hay tiempo, porque uno ha visto a gente después de 20 años, Ujú, de exacto. 25. Y ahora, hasta ahora viene a ser la crisis, la pérdida, Ujú, ¿no? De su ser querido. E incluso una amiga mía perdía una mascota, tenía varias mascotas, perdió una y le lloró y le lloró. ujú, 7 años después, le seguía llorando, llorando, llorando. Yo decía, pero tienes los otros. Y ella dijo, no, esa era especial, porque esa me quería, pero otros también te quieren, mueven la cola. Dijo, no, ese se me acercaba, me hacía un besito en el pie, porque eran perritos chiquitos. Dice, ujú, y la otra, no hacía eso. Y esta iba y se subía a la cama conmigo. ujú. O sea, como que la vinculación estaría relacionada con una condición afectiva, emotiva, también. Sí, sí, claro. Tiene que ver mucho con el vínculo que se ha construido, ¿no? Ujú. Em, lo que perdemos cuando esa persona o ese ser se va y sabemos, nos cae el 20 en algún momento que ya no va a volver, ¿no? Y cómo esa relación que construimos y que nos hizo sentir de cierta manera se va a, se va, o sea, se pierde. Ya no volveré a ser esa persona que fui con ese ser o con esa persona, ¿no? Se pierde una parte de mí mismo en ese proceso de mí misma. O sea, la mascota, el ser humano, quien sea, ya no voy a poder vivir ni revivir ni nada, porque ya no está el otro. Aun Ujú, cuando yo tengo un recuerdo bonito. Y ese recuerdo, si es bonito, se va a hacer doloroso. ujú. Como dicen, al final todo recuerdo es doloroso, aunque sea bonito o sea malo, Sí, va a ser claro. doloroso. Ujú. Pero entonces, la tanatología, ¿cómo es este trabajo que hace? Primero, ¿cómo qué es la tanatología para nuestros amigos, Ujú. Beatriz? Sí, la tanatología es el estudio de la muerte Mm. y pues implica todo tipo de pérdidas, justamente, ¿no? Cualquier pérdida que tengamos, no se vuelve insignificante el hecho de que justo perdamos una mascota o en relación con otro tipo de pérdida, como podría ser el de un pariente, un familiar, no importa, o sea, aquí la idea es ir entendiendo cómo es que esa persona vive esa pérdida y cómo esto incluso aterrizándolo un poco más ya en una perspectiva, digamos, que tiene un efecto en el cuerpo, pues cómo le afecta también a nivel corporal, ¿no? O sea, esa experiencia cómo va siendo a nivel emocional, los sentimientos, las sensaciones que van emergiendo de esa experiencia y cómo también el cuerpo tiene un efecto a partir de ese dolor o de esa tristeza o de lo que esté experimentando la persona. Entonces, la tanatología no solamente tocaría el tema de la muerte, sino también cualquier pérdida, que Ujú. parecería como también fuera una muerte. Sí, Eh, digamos, la pérdida de una novia, un novio, también se puede ver de esa manera, sí, sí, sin ser una muerte. sí. Aunque decía yo, el darse cuenta que esa persona, pues, ya nunca vamos a poder encontrarla en la vida, se vuelve más fuerte, se vuelve más complicado y puede durar muchos años ese duelo, muchos años, 20 años. Los tanatólogos dicen, de forma tradicional o clásica, que un duelo tendría que durar de 2 años a 2 años y medio máximo, y si no se vuelve un duelo patológico, ¿m? Pero
Pero pues hay duelos que duran, incluso podría yo decir que toda la vida, ¿no? Ujú. Hay una señora que perdió a su hijo de 9 años. eh, Se ahogó el niño en la alberca y hace esto 22 años y lo sigue llorando. Ujú. ¿Y cómo le haces entender a ese paciente, a esa persona, que pues ya pasó? Ujú. O sea, él lo entiende racionalmente, pero como que no hay manera de hacerlo entender que ya pasó. Y ahí que estamos hablando, que era un acto de mucho amor hacia el hijo, o es un asunto de culpa también, o asunto de decir por qué, ¿no? O de reclamo a Dios, o sea, como que hay algo más profundo que se mueve. ¿No se mueve un proceso espiritual, Beatriz, ahí en eso Mm. de un paciente, una persona que pierde a un ser querido? Pero no solamente es como el recuerdo, sino que hay algo más profundo. No he encontrado esa condición de una profundidad mayor en una pérdida de alguien. Ujú. Sí, hemos tenido oportunidad de hacer investigación en ese sentido, ¿no? No solamente este trabajo que hago yo en la psicoterapia, sino también una investigación. Y hemos encontrado que efectivamente hay un proceso ahí mucho más profundo que, bueno, desde esta perspectiva más corporal, pues tiene que ver con eso, con el cuerpo, ¿no? O sea, y cuando hablamos de cuerpo, pues nos estamos refiriendo no específicamente al cuerpo fisiológico, ¿no? Sino justamente el cuerpo como una unidad que es pues una construcción histórica y también una construcción social o familiar que, y que también tiene un espíritu, ¿no? Y que tiene un contacto, un vínculo profundo con la tierra, con el universo, ¿no? O sea, todo eso que implica el cuerpo, y adentrándonos desde la tanatología en esta investigación, pues fuimos notando que había emociones que estaban muy presentes, como la tristeza, como el enojo, pero muy raramente se experimenta la alegría, por ejemplo, ¿no? O sentimientos pues de apego o una rigidez que tiene la persona, una desconexión también con su cuerpo, justamente no tiene un diálogo con su cuerpo, no lo conoce. Se va dando también un proceso a nivel de síntomas físicos o de una enfermedad. Y también hay una desconexión con la espiritualidad. No hay un trabajo o un desarrollo espiritual Del que se queda. del que se queda. Ajá. Entonces, el tema aquí es cómo alguien que ha perdido a un ser querido, bueno, no sé por qué decimos un ser querido si todos son queridos, ¿verdad? ¿Quién sabe, verdad? ¿Por qué? Ajá. Digo, porque a veces digo, se murió su ser querido. Y luego entonces eso significa que se muere otro ser, pero también es de su familia, pero no lo sufre igual porque no es querido. Ujú. Mm, Claro. Digo, porque la otra sería, está bien, diario hay un montón de muertos, pero pues no los conozco, entonces no tengo ningún vínculo, no tengo ningún sentimiento por eso. Aun cuando uno pueda desarrollar una capacidad de indignación por cualquier muerte, Ujú. que es diferente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entendemos esto de por un ser querido? O sea, ¿cómo lo entiende Beatriz? Pues sí, efectivamente, como va diciendo, no necesariamente ese vínculo corresponde con el que sea una persona significativa o tan querida, ¿no? El vínculo que se tiene con cualquier persona, ¿no? Sí, Ajá. entonces eso quiere decir que necesariamente para que me lastime mucho, para que me duela mucho, para que yo lo sienta, tiene que haber un vínculo Ujú. emotivo, afectivo, consanguíneo, de amistad, de amor, etc. Ujú. Tiene que ser un vínculo. Ujú. Si no hay vínculo, no hay posibilidad de que yo entre en una fase de pérdida. No tendré que ir yo con usted a terapia como tanatóloga. Ujú. Pues yo creo que no, ¿verdad?
Ok, cuando pasa eso. Ajá. Es que nomás lo estoy tratando de poner, Ujú. Beatriz, para nuestros amigos que digan, bueno, a ver, ¿no? Sí. Si, si yo tengo una pérdida por mi vecino, pero era así, hola, hola, no lo voy a llorar, no lo voy a extrañar. No. Mm. Sí lo voy a extrañar, quizás que ya no sale a barrer la calle o ya no me dice, ¿no? Ujú. Ese fulano, ¿no? Ya no dice, bueno, sí se extraña. Sí, pero no te duele igual que lo otro. Y sin embargo, también puede ser que incluso la persona vaya a terapia y diga que no fue tan importante esa relación, ¿no? Sí, Pero el hecho de que vaya y busque ese apoyo significa que que sí fue. sí hay algo ahí que le está Pero entonces no tocando, lo ¿no? reconoce. Y no lo ha reconocido. Y eso es lo que hacemos en el proceso terapéutico, de irlo entendiendo, ¿no? Y resulta que sí. Yo me acuerdo ahorita de una paciente que llegó justamente porque muere su mamá, una chica en realidad muy joven, de 20 y tantos años, pero decía que no podía llorar y que no sentía nada, ¿no? Y que entonces eso le parecía como muy extraño y que más bien fue por pedido de los parientes a que fuera a ver qué le estaba pasando porque no sentía nada por la mamá, ¿no? Cuando ella comenta que tenían un vínculo muy cercano. Pero más bien que no quería aceptar que ya se fue. Sí, o sea, ella se queda en terapia y ahorita lleva un año en el proceso y apenas empieza a nombrar este dolor que siente por la pérdida de la mamá. Es difícil, entonces. Ujú. A ver, entonces quiere decir que no es tan fácil superar a una pérdida. No. Alguien puede decir, yo estoy bien, no pasa nada. Pero entonces, ¿por qué no rindes igual? ¿Por qué no Ajá. trabajas igual? ¿Por qué no sales de la casa? ¿Por qué? Porque hay algo que te lo está impidiendo. Sí. Pero eso, ese algo que te está impidiendo, ¿cómo se puede señalar? ¿Cómo se puede nombrar, Beatriz? Bueno, desde una perspectiva corporal podemos hablar de un bloqueo, ¿no? O sea, hay Ajá. algo que está bloqueando no solamente a un nivel racional o como incluso dicen algunos tanatólogos, se está buscando una elaboración, porque cuando hablamos de una elaboración está vinculado con una racionalidad o con la racionalización de un hecho, ¿no? Mm. O intelectualizar, sino más bien de ir hacia un proceso más profundo y revisar qué está pasando con el cuerpo, porque pues esa persona dice que está bien, pero desarrolló cierta enfermedad o tiene ciertos vínculos, ciertos síntomas, y entonces habla de que ese vínculo pues sí fue importante, ¿no? Y que sí hay una afectación en sí mismo y que no está pudiendo reconocer. ¿No será que a veces hay como un orgullo, como que no quiero que los demás vean? ¿O se ve como una pérdida, como pérdida de fortaleza? ¿O como que me van a ver débil o vulnerable? Sí, en algunos ¿También pasa casos, así? sí, en algunos casos tiene que ver con la vergüenza. Hace rato usted nombraba la culpa Sí. o el resentimiento, ¿no? Estoy tan resentido con esa persona que no voy a aceptar que me duele que se haya muerto, ¿no? Ujú. Sí. Sí, porque puede ganar lo otro, ¿no? Claro. El orgullo. Muy bien, Beatriz, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para continuar hablando de este tema de la tanatología, pero ahora vamos a profundizar cómo es este trabajo, cómo tratar con el otro, ¿no? Ujú. Amigos, vamos a regresar en un momento, no se retiren, van a ver que hay respuesta para muchas de sus dudas. Regresamos. Doctora, una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está en un proceso de pérdida? Bueno, primero lo vital es que puedas acompañar a esa persona. O sea, a veces utilizamos frases o palabras cliché como lo siento, estoy contigo, pero qué tan real es esto de que realmente estás con esa persona, ¿no? Entonces lo más importante es acompañar, sentir a la persona y mantener tus oídos alerta, ¿no? Estar en una escucha activa. Eso sería lo fundamental, ¿no? En este proceso. Estamos de regreso en su programa de La Risa de Memoria, amigos, con este tema de la tanatología con la doctora Beatriz Hernández Kelly. Y pues vamos a tocar un poco más a fondo, Beatriz.
¿qué es esto de que cuando alguien pierde a un ser querido, unos lloran menos, otros lloran más, otros lloran nada, otros se ponen contentos y otros dicen, ¿qué nos dejó el muerto? ¿No? Cuando nos repartimos lo que dejó. Ujú. Y bueno, lo sentimos mucho, está intestado, ¿no? No se puede repartir nada. Les tengo noticias, dice el muerto, ¿no? Sí. No hay manera de repartir el queso. Ajá. Entonces, ¿cómo es este efecto? Primero veamos cómo es que alguien, ahora sí que literalmente, alguien le llora más al muerto y alguien no le llora al muerto. Ujú. ¿Qué ha encontrado usted en ese trabajo? Pues podríamos pensar que el que llora más es el que le quiso más, o es el que tiene un vínculo o tuvo un vínculo más fuerte con esa persona, pero no necesariamente es de esa forma. O podríamos decir también que quien no llora es aquel que pues no le está afectando para nada esta despedida, ¿no? Pero no es así. La perspectiva que yo manejo es, bueno, no solamente yo, sino basada en estudios de la tanatología, digamos ya no tan clásica, sino una tanatología más orientada hacia otro tipo de enfoques. Se trabaja con la subjetividad del individuo, es decir, porque esta persona no está pudiendo llorar y entonces vamos a ir entendiendo qué es lo que le pasa a esa persona con el llanto, ¿no? Por ejemplo, o qué emociones son las que no está queriendo expresar y que sabe que si se asoma un poco de esa emoción a través del llanto, pues va a contactar con ellas, entonces mejor retiene esa expresión, ¿no? Uh-huh. Cuando dice que retiene esa expresión, claro que solamente el que está viviéndolo lo sabe, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros podemos, no sé si especular un poco o sugerir que podría ser tal cosa, ¿no? En el sentido de que a veces ese que llora mucho también puede ser culposo. Uh-huh. O ese que llora mucho también puede ser de que era codependiente de esa persona y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Sí. Y la otra es que en realidad es muy sentido. Uh-huh. Así de que es de corazón, lo llora porque lo extraña, porque lo quería mucho, porque sabe que ya no se va a volver, Uh-huh. ¿no? Entonces, ¿cómo es esta diferencia para... Estoy pensando en los amigos que nos están viendo o que nos están escuchando, de cómo es que usted en la terapia puede decirle a la gente, no, mira, el proceso es así. A ver, tú estás llorando mucho, tú tienes culpa o qué tienes pendiente con el otro o con el que se fue, o qué es lo que no has resuelto tú con el otro. O sea, esto aparece en la terapia y la gente, ¿qué hace? Por lo regular, ¿qué hace? Se enfrenta al conflicto, lo acepta o hay esta creación como de barreras para decir, no quiero contar porque me voy a debilitar, me voy a ver débil o me voy a ver endeble en la condición y yo quiero mantenerme fuerte. Uh-huh. Es que yo creo que aquí está muy presente, primero, ¿cuál es la idea que yo tengo sobre la muerte? ¿No? Antes que solamente otra cosa. no solamente el vínculo, sino Sí. cuál es la idea que yo tengo de la muerte. Y también cómo me he ido manejando a lo largo de mi vida y cómo me he creado una forma de responder ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, ahorita pensaba en alguien que no llora, pero no llora porque está sosteniendo a todos los demás. Es aquel que se hace fuerte y dice, si yo me debilito, Te viene todos abajo se todo. vienen abajo, ajá, y entonces mejor me quedo así, ¿no? Sin expresar y lo guardo. Uh-huh. Entonces sí tiene que ver con múltiples factores, que decía ahorita de cómo pienso que es la muerte o cuál es mi idea de la muerte, porque si lo estoy mirando como una situación final, como algo que se termina y ya, bueno, pues lo vivo de cierta manera, pero si lo vivo también pensando en que va a regresar esta persona, su espíritu no muere, ¿no? O su alma, entonces también enfrento esta muerte de una forma distinta, ¿no? Ok, entonces si encontramos que
hay una peculiaridad. Cada cual padece, sufre y ve a su muerto de distinta manera. Ujú. O sea, eso es como para que no haya una regla, ¿no? Sí, no. Sino que decir, a ver, ¿y este por qué no llora? O en el caso de uno que fallece su mamá y luego lo que uno hace es ponerse contento. Dice, ya no va a sufrir, qué bueno que ya se fue, va a descansar. O ahora ya no sufre tanto de su dolor. Mm. Pero ese de ponerse contento por eso, no porque se murió, sino porque ya no va a sufrir, o ya no está sufriendo. Eso vuelve más subjetivo el asunto, Sí. porque estoy como creyendo que aquello es lo correcto, Mm. pero eso me sirve a mí para descansar. Pienso en los que vienen y le dicen, me siento muy mal por la muerte de mi hija o mi hijo o mi familiar querido. Pero viene con el estado de dolor como si fuera ayer. Sí. Y resulta que tienen más de 20, 15 años que tuvo esa pérdida. Mm. ¿Cómo leemos eso? Leemos que no le cayó en su momento, sino que tardaron años. O lo ocultó, y hasta que hizo pum, y tuvo que ir a un apoyo, a una sesión, a una terapia. Ujú. Mm. ¿Cómo se encuentra ese tipo de procesos en su terapia? ¿Y cómo lo resuelve? Sí, es que yo creo que ahí lo que sucede, por ejemplo, en esta situación que plantea, se muere un hijo y pasa mucho tiempo y la persona sigue sintiendo ese dolor, esa pena, incluso no perdió su rumbo, su sentido de vida, ¿no? Pensando, es que como decíamos, es una situación un tanto subjetiva, pero voy a tratar de recuperar algún caso, ¿no?, que tenga que ver con esa situación. Yo creo que tiene que ver mucho, primero, los tanatólogos hablamos de que es necesario que la persona llegue a una aceptación del hecho. Entonces puede ser que se ha pasado mucho tiempo sin Sin haberlo aceptar aceptado. y tener como un sentido de realidad de que eso efectivamente sucedió, ¿no? Entonces, una de las tareas primeras que tenemos que hacer en la terapia es que la persona efectivamente pueda reconocer ¿Qué ha que sí sucedido? sucedió, porque si no pasa eso, pues entonces no podemos seguir avanzando. Y nos podemos quedar ahí en ese proceso mucho tiempo, meses, incluso podría decir años, para que la persona pueda efectivamente aceptar que ya no está ese ser querido, ¿no? O sea, ahí no hay otro más que el nivel de conciencia de que no está. Ujú. ¿Qué sucede cuando alguien se aferra a decir, no me interesa, sé que no está, pero que hablaríamos de una patología, de una pérdida del sentido, de vinculación con lo que se llama como normal? Sí podríamos, pues mirarlo desde ese lugar, ¿no? Desde Ajá. una patología, pero la idea del acompañamiento que intento hacer y que aprendí es justamente no cuestionarlo, no clasificarlo, No confrontar, sino que ir avanzando y acompañando a la persona conforme ella lleva su ritmo. lleva su propio ritmo, exactamente, Mm. ¿no? Entonces, se saca a la persona de esta tendencia, incluso podría decir colonizadora, ¿no? Que sería esto Sí. de mirarla desde ese lugar y más bien de tratar de comprender. Una de las herramientas que son fundamentales en este proceso de acompañamiento es justamente no juzgar y tener una escucha muy activa por ese otro de su proceso. Y eso, o sea, el hecho de que yo acepte que a lo mejor la persona dice que no se ha ido y que incluso hable de otro tipo de fenómenos, pues de otro tipo, ¿no? En donde dice Que que se sí, que comunica aquí con él. está, que se comunica y demás. El hecho de que yo lo acepte, sea cual sea mi manera de mirar las cosas o mi marco de referencia, va a efectuar que esa persona pueda ir avanzando y pueda ir reconociendo
que efectivamente no está, aunque parece muy paradójico, ¿no? Pero Sí. así es. Sí, no está, pero me ayuda. No está, pero me impulsa. Ajá. O no está, pero yo creo que sí está. Ujú. Y la realidad es que podríamos decir, pues no está. O dentro del marco de referencia no puedes ver que está, Sí. ¿no? Y en algún momento va a decir que sí, efectivamente ya no está. O sea, si Sí. yo le voy siguiendo en su propio ritmo, algún día va a decir, bueno, sí, no está físicamente a lo mejor, ¿no? Ajá. Pero sé que está de otra manera o no está, dependiendo de sus creencias, ¿no? Sé que ya no está. Entonces, si entendemos que ya no está, hay una manera y una forma de poderlo hacer que salga de eso. ¿Qué hace usted para hacer que salga de ese marasmo donde está ahí? Que sí, sí se perdió, sí lo perdí, pero pues hace mucho, pero yo todavía lo sigo llorando. Mm, Yo todavía lo tengo aquí al lado, ¿no? O incluso hay quienes pueden conservar sus cenizas sí. y dicen, aquí las tenemos en la casa. ¿Es sano tener las cenizas, Beatriz? Perdón que me salga del tema, pero es sano tener las cenizas ahí. Yo diría que depende, ¿no? Depende de cómo va haciendo ese proceso. Si el tener esas cenizas le hace justamente no, pues perder este sentido, no avanzar, en fin, como revisar su experiencia muy particular, o el tener esas cenizas justamente le da un consuelo. Hay gente que necesita eso, que necesita hablar con esa persona, aunque ya no esté físicamente, pedirle un consejo, sentir que le está acompañando y eso le da un sentido y puede reencaminar su vida y conseguirla construyendo. Pero hay gente que se queda atorada en la tristeza, en la depresión, ¿no? Entonces habría que ver cómo... ¿Cuál es el elemento que está atrás para poder decir, está correcto, le sirve, órale? Ajá. Pero no hay una regla para decir, no, pues no los tengas porque te va a aparecer en la noche, ¿no? No Ujú. las tengas en tu casa porque va a venir y va a tocar las puertas. O sea, no es para eso. Sí, no. Pero entonces, pues ya que me metí a ese tema, Ujú. o nos metimos ya a ese tema, ¿cómo entender que alguien, cuando uno lo entrega, digamos, lo entregas a la tierra, ¿no? Si es que lo vas a sepultar, o lo entierras, lo entregas al aire, si es que lo vas a cremar. Y bueno, tus cenizas o los restos, eso los tienes porque eso te da confianza, seguridad, certeza de que hiciste bien tu trabajo Ujú. con el otro. Entonces, la gran mayoría de las personas a veces tienen culpa porque no hicieron bien el trabajo con el otro. Entonces quieren hacerle desde un nicho, desde cosas grandes al difunto. Esta condición se ha visto que se salve el tema de que no tengo que hacer, que sí tengo que hacer, que sí tengo culpa, que hubiera sido mejor, que hay esa condición que se favorezca o se hace más crítico, en el Ujú. sentido de que busca otras cosas y dice, no, pues ahora le vamos a traer tal cosa. Y le hacen un nicho grandote y como esos que enormes que hay, ¿no? Ujú. Y diríamos desde afuera, pues eso es culpa. O diríamos desde afuera, pues eso es para que los vean, eso es para que se den cuenta que sí la querían, o Ujú. que los seres queridos que se quedaron, que vean que sí se quería. Mm. O sea, es que la muerte pues tiene tanta implicación en un individuo que no hay una regla, no hay una forma. Mm. Entonces, ¿cuál es el método que usted usa para poder decir, pues por aquí nos vamos? Ujú. Va dependiendo de cada quien. Bueno, fuimos en la investigación, fuimos encontrando algunas categorías, pero que Ajá. también tiene que ver con el diseño de una metodología para abordar los duelos. Y encontramos, por ejemplo, la categoría de tomar del vínculo, Mm. ¿no? Y tomar del vínculo implicaría tomar del vínculo emocionalmente, del legado que nos dejan esos que se fueron, de tomar incluso materialmente, pero desde dónde estoy tomando, ¿no? Ahorita que decíamos, si se pelea toda la familia por la herencia y ahí se hace un desastre, ¿no? Pero entonces sería eso, como aprender a tomar del vínculo Mm. y de ahí pues sería como agradecer, poder agradecer esa enseñanza o ese legado que me dejó esta persona.
Y creo que esa sería una manera. Por ejemplo, hay muchas más, ¿no? Otras categorías que fuimos encontrando que pueden hacer que la persona se vaya saliendo de la culpa, ¿no? Y deje de estar intentando hacer algo. Si realmente tomara profundamente ese vínculo, sería distinto, ¿no? El proceso. Ujú. Pero ese proceso eh, se hace con una guía que usted va dando Mm. o, o es alguien lo encuentra, porque hay gente que puede ser que lo encuentre, pero eso creo que es difícil porque no estamos preparados para una pérdida. Ujú. O es lo que he creído, que nunca hemos estado preparados para una pérdida. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que alguien puede decirnos que sí lo encontró? ¿Es una ilusión? O sea, ¿o es lo que quisiera sentir o demostrar que no le pasa nada, que se siente bien? Ujú. Yo creo que sí es importante el acompañamiento, Ujú. ¿no? Para ir justamente pues reorientando a la persona o darle esta retroalimentación de cómo vamos observando su proceso, si está siendo efectivo, que está tomando del vínculo y que puede Ujú. llevarlo esto a una gratitud, ¿no? De lo que le dejó la persona. Sí, y quizás vale la pena aclarar que no se trata de cosas materiales, sino, y ni tampoco de cosas así espirituales, o de cosas así de enseñanzas, ¿no? Mm, O de ejemplos o modelos, mm, sino que se trata de cómo es que alguien construye una vida, involucra o no involucra a los otros. ujú, A ver si me explico un poco mejor. Una vida que puede ser como la gran oportunidad para construir en tu interior. Pero resulta que un día no se cumplen esas posibilidades y la gente se va. Y se va mucho antes. Y a veces no se romantiza eso, no se hace como, es que si hubiera estado hubiera hecho tal cosa, es que hubiera hecho tal cosa, es que se construyó mejor si hubiera estado. No sé, ese tipo de cosas que puede magnimizar al muerto y hacerlo ver como pues, se nos fue la oportunidad, mm, ujú, ¿no? ujú, Yo desde donde lo veo, digo, pues que no hay nada escrito, no hay nada definido. Entonces, si no hay nada definido y nada escrito, quiere decir que ese paciente, esa persona que se queda, podría resignificar eso de otra manera y podría cambiar el esquema. sí, Pero, ¿cómo es que este esquema se mueve? En el sentido de que hay un interés, hay una preocupación, hay lo que dejó, lo que no dejó el muerto, mm, lo que está por hacerse. Y tocamos casi siempre el tema de que se van a pelear por lo que quedó. mm, Y cuando vemos que no dejó nada o que no tenía nada, entonces dijimos, ok, nos peleamos por el vacío, nos peleamos por la nada, o pues ya se acabó, ya estuvo y ya estuvo, ¿no? ujú. Entonces, a eso quería que si podemos entrar, pero creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ampliar ese tema en nuestro siguiente bloque. Ujú. ¿Le parece, Me Beatriz? parece. Sí, y vamos a profundizar. Amigos, vamos a regresar en un momento y yo creo que vamos a tocar este tema de una tanatología que puede buscar una respuesta en el proceso del cuerpo, ¿no? En lo corporal, porque han de saber que Beatriz hizo una investigación que se vincula con el proceso corporal, Mm. ¿no? Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí, cuál es ese enfoque y qué resultados hay. Ujú. Regresamos, amigos, en un momento. No se vayan. Doctora, una pregunta. ¿Cómo puedo resignificar la idea de la muerte como algo positivo? Pues reconociendo que en ese vínculo, en esa relación que tuviste con esa persona, hubo cosas lindas, ¿no? Entonces, darle cabida a la alegría creo que sería muy importante, ¿no? Además de lo que veníamos diciendo sobre la gratitud y sobre el tomar la enseñanza de esa experiencia. Estamos de regreso en su programa de la risa y la memoria, donde nos pueden escuchar por Spotify, donde nos pueden ver en YouTube. Y pues el tema se
nos hace que se complica, doctora Beatriz. ¿Y por qué no les contamos a nuestros amigos qué hacer con un caso? Vamos a poner casos hipotéticos. Alguien perdió a su pareja, alguien perdió a su hija, alguien perdió a su esposa, alguien perdió a su esposo, alguien perdió a su mamá. O sea, sabemos que cada quien lo va a padecer de distinta manera, pero podríamos darles algunos tips. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Veamos a alguien que perdió a su novio, ¿no? Que le llora, se quiere cortar las venas, dice, pues ese maldito me dejó, y ¿qué podríamos hacer? ¿O qué le podemos sugerir? Primero habría que entender cómo se construye ese vínculo, cómo Ok. estuvieron ellos vinculados, cómo se separan justamente cuando, o sea, cómo están en ese momento de la separación, qué tanto la persona es capaz de ser consciente de sí misma, o sea, invita a un proceso de autoconocimiento. Ok. Ajá. Y bueno, pues también como ir entendiendo que si yo me quedo en el enojo, me quedo atorado en la tristeza, solo en eso, en el resentimiento, me voy a quedar, básicamente me voy a seguir quedando atorada con esa relación, ¿no? Entonces habría que hacer algo con un trabajo con las emociones, con los sentimientos, con las creencias que se tienen. Porque aquí no es un asunto de tomar una decisión, No. sino que es un asunto de cambiar de una vinculación con el que se fue. Estoy entendiendo que el problema es el vínculo que uno crea con el que se fue. Sí. Entonces, si uno no lo puede resolver, viene un profesional como usted y podemos decir, a ver, me va a decir que por aquí me vaya, o va a decir, usted tiene que enfrentarlo de esta manera. No todo mundo hace lo que se le dice que tendría que hacer para superarlo. No todo el mundo. Bueno, la experiencia es que no todo el mundo. Sí, ¿no? Entonces, eso implicaría que habría resistencias. Pensando en nuestros amigos que nos escuchan, a ver, ¿eso cómo se le diría? ¿Habría resistencias? ¿Habría una idea de no de soltar porque el sufrimiento se convirtió en una necesidad? O sea, llorarle, sufrirle, ¿no? O estar de negro siempre. O hablamos de él 7 años después, 10, 20, 30 años después y todavía lloramos. O sea, Sí, es que la idea es que en el proceso la persona vaya resignificando el hecho. Es decir, que vaya entendiendo de una manera mucho más amplia y también revisando como diferentes aristas cómo fue esa relación y qué es lo que está implícito en ese proceso de despedida, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, pienso en una paciente que justo ella se separa de su esposo, un esposo que era violento y que, bueno, duró mucho tiempo ahí en la relación y no podía dejarlo. Pero cuando se separa, entonces ella vive un proceso muy doloroso, en donde empieza a bajar de peso y empieza, ¿no? O sea, eso que parecía que estaba buscando, cuando lo consigue, se vuelve complejo, ¿no? o sea, la separación en lugar de festejarse la hundió. Sí. A ver, Entonces, eso sí se pone entre mitote y interesante, como dicen, ¿no? sí. O sea, a ver, es misterioso, a ver, ¿qué pasó ahí? O sea, necesitamos saber qué fue lo que pasó. Sí, entonces ahí el proceso, primero yo les decía hace un momento, es que la persona se haga consciente de sí misma. O sea, ese esposo que aparentemente fue el que, bueno, no aparentemente, sí había una violencia, pero ¿qué estaba haciendo ella en la relación? Para que se produjera esa violencia. Exacto, y para que se siguiera perpetuando y para que cuando se separara lo viviera con tanto dolor, ¿no? Entonces, es que la persona pueda hacerse consciente de qué dio en la relación, cómo estuvo, qué tanto agradece también, si hubo un aprendizaje en toda esa experiencia, ¿no? Y no tomo el aprendizaje, no lo agradezco, sino que me quiero despedir así de, pues tú agarra tus chivas y vete y ya, ¿no? Entonces, esa no sería la manera de hacer una despedida, digamos, pues más consciente. Ajá. ¿Y qué habría que hacer para que la despedida fuera de otro nivel? Hacerme cargo de mí.
O sea, hacerme cargo de lo que he hecho, hacerme responsable. O sea, revisarme de que si lo que estoy viviendo es fruto mío y es fruto de haber construido una relación con él de esa manera. Sí. Ese sería lo Sí, elemental. eso por un lado, y por otro lado, tomar lo que sí hubo en la relación, O sea, no todo fue feo. no todo. Hay algo que es agradable. Siempre en todas las relaciones va a haber algo que es agradable en un tiempo o en un espacio. Sí, Pero quizás dominó más la parte de lo negativo, ¿no? De experiencias no agradables. ujú. O eran más frecuentes, ¿no? Sí, entonces la idea es que la persona pueda tomar ese aprendizaje y agradecerlo. Ah, ok. Entonces, si lo puedo hacer con la persona y decirle, sabes, te agradezco esto que sí hubo en la relación, y no solamente cierro la puerta y doy carpetazo a esto, Ujú. ¿no? No solamente quemo los muñecos o las cartas que me diste y ya se olvida todo. No ese es el camino, sino de irme poniendo en paz con ese proceso. Creo que esa sería la Ok. A situación. ver si entendemos. Quiere decir que no se trata de que vaya a destruir. Si ya lo destruyeron en el sentido de que lo dejaron Ujú, o la dejaron, eh, ¿cómo? A ver, para entender un poco mejor esto para mí. ujú, Y a ver si nuestros amigos los ilustramos con ese ejemplo. Cuando alguien se separa, o se separan dos personas, una de ellas puede estar en el abandono afectivo total mm, y el otro no, porque tiene otra persona, o sea, lo que corresponda, hombre o mujer. Entonces, este está protegido afectivamente, este no. ujú, Entonces, desde este abandono afectivo y que ahora la significo como una pérdida, entonces quiere decir que este tendría que cobrar conciencia de cómo fue esta condición. ¿De eso ujú. nos está diciendo? Sí, Y entonces, no nos preocupamos porque este ya tiene su protección afectiva, este no va a sufrir. Este es el que va a sufrir. Entonces, cuando los dos se van y no tienen ninguno una protección afectiva, o sea, no va a ir con nadie, ahí la pérdida tiene otra significación. sí, Puede ser que los dos sufran. Uno sufre más en el sentido de que si no se quería salir o no se quería separar, y el otro puede sufrir menos porque dijo, pues es que yo quería, mm, yo esperaba algo. Entonces la significación y el efecto y el impacto de esa separación no es la misma en los dos. sí, no. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Ella que se separó de esta persona, de esta hipotética que estamos hablando, tendría que buscar una condición afectiva para poderse sentir mejor. Ujú, No que un clavo saca otro clavo. sí, no. No, sino que hay una idea de que yo debo de tener un asidero y algo afectivo, porque lo que necesito es afecto. Mm, Entonces puedo recurrir a una amiga, a un amigo, puedo platicar, me puede dar un apoyo, me puede dar un refugio. Ese podría ser una opción. sí, Pero hay casos donde la persona se hunde y no quiere salir. mm, No quiere ver a nadie, no quiere hacer nada. Deberíamos decir, hay que darle su tiempo. mm. Sí, ¿Sí? hay que darle su tiempo, pero también hablamos de desde esta conciencia, ir haciendo algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, buscar un asidero. Puede Sí. ser una persona, puede ser una actividad, o sea, resignifico también mi vida y le doy un sentido Ujú. distinto. Ahorita pienso en un caso también de una pareja que justamente se separan, pero no se divorcian y pasan muchos años, 8 años sin que se divorciaran. Uy, Entonces el terapeuta le dice, ¿sabes? Vas a citar a tu ex y le vas a decir que lo sigues amando y que lo vas a amar siempre, pero que no es posible que estén juntos, y le vas a agradecer todo eso que sí hubo en la relación. Y entonces tienen ese encuentro, lo hace y después a los meses se divorcian. O mm, sea, necesitaban hacer ese cierre, que bueno, también pasa que en ese encuentro el ex le dice también que lo mismo, o sea, que hay un amor profundo, pero que no pueden estar juntos. Y eso hace que se divorcien y que la relación ahora, incluso es después de mejor. divorciados, sea mucho mejor.
ese misterio, ¿cómo se puede dilucidar, Beatriz? O sea, porque Sí, me parece como misterioso. O hubo sea, ahí un cierre, me parece, ¿no? O ok. sea, una conciencia de que efectivamente expresan sus emociones, sus sentimientos y logran, pues eso, ser conscientes de que ya no pueden estar juntos, Aunque se quiera. aunque se quieran. O sea, ahora sí que por salud nos separamos aunque nos querramos. Ujú. Está fuerte. Y eso hace que den ese paso, ¿no? Que era importante, que es, pues nos divorciamos para que podamos seguir nuestros propios rumbos. Porque si no están anclados Ajá, exacto. y nadie crece. Ujú. Oh. Bueno, es que los hago el asombro porque conocemos muchos casos Ujú, y que, yo ya me divorcié, sí, ¿cuándo fue? Pues hace 15 años. ¿Y por qué no se ha unido o ha buscado otra pareja? ujú, No, pues es que yo soy leal a la mamá de mis hijos, mm, pero sí es que la quise mucho y la quiero mucho. Sí, pero usted no ha crecido. O sea, usted se estancó y quedó en ese tiempo. ujú, Esa no es una pérdida no simbólica, no nada de eso, sino que es una pérdida del sentido de tu vida. ujú. No tanto como la pérdida de se fue mi mamá, se fue mi papá, ¿no? Me separé de la novia y ya es una pérdida, no, sino que es una pérdida que yo perdí el sentido. Sí, justo, ¿no? Sí. Y eso pasa mucho. O sea, que hay pérdidas, separaciones y la persona se pierde a sí misma, Ujú. pierde su sentido de vida, ¿no? Y también esa es la labor que tendríamos que hacer como tanatólogos, de que reencuentre ese sentido. Aquí no importaría si se murió, si no se murió, o sea, tiene que reencontrar el sentido de su vida. Sí. Si se perdió a alguien, en el sentido de perder a un papá, mamá, hijo, hermano, de ser querido, tiene que encontrar otra vez el sentido de su vida. Ujú. De eso estamos hablando. Sí, Ese es su trabajo como tanatóloga, de sí, volverlos a meter a que tienen que encontrar un sentido de vida. sí. Pero nuestros amigos que no tuvieron una pérdida de afectiva, de ser querido, perdieron una relación, perdieron una amistad, porque también eso duele mucho, perdieron la oportunidad de estar en algún lugar y lo ven como una pérdida muy grande. Ujú. También habría que resignificar y decir, hay otro rumbo. Sí. O sea, esta es una enseñanza. Lo que usted dijo, agradecemos eso que fue y ahora avanzamos. Pero entonces el trabajo de encontrar una respuesta en ese proceso debería de haber una actitud más de flexibilidad Mm, o más de decir, pues que la vida que me lleve. mm. O cómo sería esta forma de que se encuentra una respuesta en esas circunstancias. Es que yo creo que es importante tener la conciencia de que cada que tenemos o vivimos una pérdida, en esa pérdida se encuentra una promesa de que es necesario como redireccionar justamente nuestra vida. Y si no Mm. tomamos esa posibilidad de transformación, es cuando nos quedamos ahí perdidos. Entonces, la Oh, labor es entender qué es lo que me está diciendo esta pérdida, por qué me está sucediendo en este momento de mi vida. y no como yo esperaba que fuera en otro momento, Ajá, porque ¿no? uno elabora, ¿no? Sí. Dice, todavía falta mucho para que se muera mi tío, mi mamá, mi papá, falta mucho. Ujú, ¿Cómo sabe que falta mucho? Y resulta que a la vuelta de un año, medio año, fallece, por la circunstancia que sea. ujú, Entonces, no era la vida como yo pensaba, ¿no? Como dice ujú. la canción, los caminos de la vida no son como había pensado. Entonces, aquí habría que estar preparado antes por la significación de cualquier pérdida. Sí, yo creo que sí, tendríamos que ser conscientes, como hacen los budistas, ¿no? Sí. O en el Tíbet, se preparan años y años y años para justo ese momento que va a ser trascendental, el momento de la muerte, ¿no? A través de la meditación, a través de todo lo que ellos hacen como un trabajo, una disciplina. Sí, aquí sería pertinente decir que hay que reconocer que somos finitos Sí. y que somos transitorios. Ujú,
y que tenemos que vencer la ignorancia de vivir, Ujú. diciendo todo es transitorio y no hay nada para siempre, todo es transitorio Sí. y nosotros somos transitorios, Mm. no hay nada para siempre. Sí, reconocer esa impermanencia de la vida nos lleva a otro lugar, muy distinto, ¿no? Que es ubicarnos en el presente. Ujú. Ubicarnos en el aquí, en el ahora, nos permite también reconocer lo que estamos viviendo, cómo estamos Ujú. viviendo, qué personas tenemos a nuestro lado, ¿no? Valorar todo eso que tenemos, valorar la vida. O sea, la muerte como tal puede permitir que yo resignifique la vida Ujú. también. No es la muerte tan mala como se dice. Sí, ¿no? Es una enseñanza difícil, pero permite la reconstrucción de mi vida. Ujú. Crear nuevos asideros, crecer en lo que me hace falta. Claro. O sea, ahí, Beatriz, podríamos decir que usted se mete al campo de la investigación de los que han perdido algo, o con gente que ha perdido algo, con pacientes, con gente. ¿Y cómo es que hay algo que los cruza a todos y hay algo que los diferencia a todos? Es que sí, Mm. sí soy claro en eso. O sea, mire, a todos nos cruza, pero nos diferencia lo mismo que nos cruza, Ujú. en el sentido de que hay algo que a mí me afecta de una manera, pero al otro de otra manera, pero es lo mismo, Sí, claro. Ajá. ¿no? Sí. ¿Cómo encuentra esta relación y cómo la resuelve para decir, debe haber otros elementos como la investigación del proceso corporal, el impacto que tiene en el cuerpo? Porque entiendo que usted aborda más el proceso del cuerpo. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo aborda este proceso? Bueno, primero ahorita que decía que hay algo que nos une, pues Ujú. habría que entender que pues esto que somos impermanentes, que somos humanos y que tenemos esa condición que no solamente está en nosotros, sino en la naturaleza misma, ¿no? Sí, Que nos enseña que pues se va deconstruyendo y se va construyendo nuevamente, que tendrá que haber un proceso de destrucción. sí. Primero entender eso, ¿no? Y después cómo abordar esos procesos de en estos momentos, ¿no? Que atraviesan de pérdida. Pues les platicaba un poco sobre lo que fuimos entendiendo en esta investigación y pudimos mirar cómo las emociones, por ejemplo, si nos abocamos a las emociones desde la medicina tradicional china, pues podemos ver que está el enojo, se presenta mucho en los duelos, vemos mucho también la tristeza, podemos ver también, les decía, emociones, sentimientos como el resentimiento, como la culpa, ¿no? Eso podemos ir identificando que unen, ¿no? O que son cosas que se mantienen ahí como muy presentes en los procesos de duelo. También pudimos identificar que le pusimos a esta categoría el cuerpo doliente, como en el momento de la pérdida de un ser querido o cualquier tipo de pérdida, hay un efecto en el cuerpo, ¿no? Un dolor en el pecho, en ese preciso momento. O cómo a lo largo de ese proceso de pérdida también la persona va desarrollando una serie de dolores o de síntomas, o incluso enfermedades como crónico-degenerativas, como cáncer o diabetes, Sí. ¿no? Se ve mucho eso. O sea, todo por no enfrentar o no resolver. Ajá, justo, ¿no? O sea, la Sí. idea es que la persona pueda ir a este reconocimiento de lo que va sintiendo, pueda significarlo y que se dé la tarea también de expresarlo, de la manera como necesita expresarlo, ¿no? Puede ser en una terapia, pero también puede ser a través de un ritual, Ujú. a través de hacer una carta, ¿no? Y también nos abocamos mucho a reconocer que el cuerpo, pues al ser un documento vivo y que también tiene una historia y que está ligado a una sabiduría ancestral, nos va a llevar a hacer movimientos corporales, o sea, el propio cuerpo nos lleva a hacer movimientos que tienen que ver con esto, como ir incorporando o ir integrando una pérdida, Ujú. ¿no? Entonces, esas son las cosas que estuvimos investigando y haciendo a través de la respiración, a través de temazcal, a través de la bioenergética, de ejercicios corporales,
a través de yoga, ¿no? Entonces podemos tomar como de varios lugares para hacer todo este proceso. Entonces quiere decir que hay muchos recursos como para poder hacer que alguien cobre los niveles de conciencia, de comprender que una pérdida es una enseñanza y que una pérdida también es algo finito, parte del universo, ¿no? Que somos finitos. Y la otra parte es que no es el fin de la vida. Es un reinicio o es un volver a comenzar o es un volver a ser, pero es un ciclo permanente, ¿no? Sí. Que podríamos decir que es un círculo dialéctico que permite crecer en espiral y uno va viendo y creciendo, ¿no? Muy bien. Creo que podríamos seguir discutiendo un poco más, platicando, ¿no? Estamos platicando, platicar un poco más, pero hemos llegado a la parte final de este bloque, Beatriz, y pues hay cosas todavía pendientes. Si nuestros amigos deciden que hay que volver y ampliar, ¿podría usted darse una vuelta por acá y empezar a hacer otro programa? Porque creo que dejamos cosas en el tintero, como dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo la localiza la gente? Bueno, pues mi número es 771-233-9256. También tengo una página de Facebook que es TOSI Centro de Psicoterapia y Especialidades del Desarrollo Humano. Sobre todo ahí me podrían encontrar. Y mi correo es beatrizkelly22@gmail.com. Ok. Para lo que ustedes gusten sobre este tema de las pérdidas, ¿no? Sí. Y amigos, pues hemos llegado a la parte final. Ustedes, si gustan, denle like, suscríbanse. Vamos por los 9,000, queremos llegar a los 9,000. Y si ustedes llegan a los 9,000, será gracias, o sea, ustedes en el sentido de que ustedes le dan, nosotros llegamos a los 9,000. Y pues queremos agradecerles que hayan visto este programa y cualquier cosa que ustedes quieran preguntarle a la doctora, pues pueden escribirle, ¿no? Pueden consultarla y podrán tener un apoyo para alguna pérdida que hayan tenido o alguna asesoría o incluso alguna plática o algo, ¿no? Claro. Sí. También se podría. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz, por venir acá y esperamos que retornemos. Muchas gracias, nos vemos a la próxima y pásensela bien.